Saludos cordiales a todas, a todos que nos acompañan en este curso prefacultativo de la gestión 2022, en lo que va a ser el desarrollo de la quinta lección de la materia de técnicas de estudio y redacción. Ya hemos visto en las dos primeras sesiones todo lo que son las técnicas de estudio y estamos viendo poco a poco las técnicas de redacción. Recordarles que ya hemos avanzado una lección específica de citas sobre lo que es el manual APA, no hay mayor inconveniente al respecto. Y lo que vamos a ver hoy es específicamente por qué usamos APA y qué formato le vamos a dar a nuestro trabajo al momento de presentarlo como una redacción específica que nos va a ayudar también a tener elementos importantes y ordenados que nos permite realizar el APA dentro de lo que son las actualizaciones correspondientes. Vamos a entender al manuscrito como un texto académico que lo vamos a poder conocer nosotros y, bueno, más que todo conocer, construir para que puedan conocerlo muchas personas dentro de lo que es la propia comunidad científica, ¿no? Es importante hablar porque tocar nuevamente el tema del APA, no en temas de citas, que eso ya lo hemos visto en una lección muy específica, sino que hablar de qué específicamente es el APA, ¿no? ¿Qué nos permite hacer? ¿Qué nos permite comunicar? ¿Qué nos permite, en este caso, estas reglas de la American Psychological Association, utilizar sobre el estilo determinado de acuerdo al conocimiento? Evidentemente el APA sirve para comunicar de forma ordenada y técnica toda la información en la cual vamos a apoyar toda la elaboración de nuestros trabajos académicos, ¿no? Esto vamos a utilizarlo a través de la construcción de nuestro, vamos a decir, trabajo académico de investigación que realizamos, y a la par de ello vamos a divulgar esta información con estas normas que se nos van a dar a continuación, ¿no? Es importante hablar que existen diferentes tipos de formas de citas, ¿no? Como la Vancouver, MLA, IEE, que se utilizan para diferentes áreas del conocimiento, como el tema de la salud, de humanidades y de ingenierías, pero nosotros en ciencias sociales, que la ciencia política está dentro de estas ciencias sociales, está el APA como tal, ¿no? ¿Y para qué se usa el APA? Para, obviamente, que las investigaciones caigan en generalidades. Si bien en la anterior clase hemos incluso aprendido a ver que tendría que tener un índice y lo demás, es importante que tengamos esquemas claros, y hablábamos de las técnicas de estudio como los mapas conceptuales, por ejemplo, para jerarquizar ideas para redacción, va a ser súper importante, ¿no? En este caso, nos permite también el APA comunicar las ideas y conceptos de forma eficaz. ¿Cuáles son las reglas de su uso y lo que vamos a ver? Es importante señalar que estamos con la 7ª edición del APA del 2020, que se va actualizando, ¿no? Casi cada 4 años. Y en este caso vamos a ver cómo usar, 1, el formato de presentación de trabajos, 2, los encabezados de los trabajos, 3, lo que es el producto de las seriaciones que debemos utilizar en APA, las tablas y figuras, ya yendo a temas específicamente de formato, no cómo elaborarlas, porque hemos aprendido eso en la última clase, en cómo construir tablas y figuras, y el tema mismo de la redacción, para evitar algunos errores hasta de temas de ortografía. En el formato de presentación de trabajos, veamos, ¿no? Cómo cuando a mí me pidan, estudiante tú de ciencias políticas de primer año, presenta un trabajo en formato APA, ¿cómo lo debo hacer? ¿En qué parámetros? Incluso qué hoja debo utilizar. Eso es necesario considerar. Primero, hablar de que tenemos que tener en cuenta que utilizamos un papel de bond, ¿no? Blanco, en su característica, no estamos hablando de reciclados, a no ser que lo permitan, digamos, cuando hagan la presentación, pero la regla dice que es bond, ¿no? Blanco, tamaño carta, ¿sí? Que es el estándar que tiene la hoja carta, que viene preconfigurada, incluso para su venta, para su distribución, y lo que nos muestra es que tenemos que configurar en los márgenes de la página, que cada margen de página tenga 2.54 centímetros por lado. Nos va a dar un texto cuadrado que va a estar totalmente configurado para que la redacción quepa en este espacio que nos queda dentro de lo que es el margen de la hoja bond, ¿no?
tamaño carta. ¿Qué tipo de letra? Antes el APA solamente tenía un tipo de letra o dos, ¿no? Que reconocía, en este caso no dejamos de lado la Times New Roman en 12 puntos, ¿no? Que esa es importantísima porque siempre se ha utilizado, pero ¿qué otros tipos de letras y numeraciones ha incorporado el APA en esta séptima edición? Hablamos del Arial, que la incorpora en 11 puntos, ¿no? Cuando ustedes hagan la redacción pueden escoger cualquiera de estas letras, empezando por la Times New Roman, pasando por Arial, la Georgia de 11 puntos, se va a utilizar Calibri 11 puntos y la Lucida Sans Unicode de 10 puntos que lo podemos utilizar, ¿no? Y esto ya dependerá de cada escritor, escritora que quiera presentar su trabajo académico, dependiendo de qué tipo de letra que quiera seleccionar. Ahora, ¿no? El formato y la presentación de trabajos. Es importante hablar dentro de lo que va a ser esta estructuración de lo que es la presentación de trabajo, porque nos permite desde un primer punto, desde un primer elemento, desde la configuración de la página, diseñar la presentación ordenada en temas de formato para que sean presentados totalmente en lo que nos dice el APA. Y es por eso que también hablamos de la numeración. ¿Por qué es importante hablar de la numeración? Muchas veces dentro de los trabajos académicos se omite la numeración, ¿no? O solamente numeran, vamos a decir que se numera solamente desde el contenido, no la introducción, pero es importante hablar que la numeración siempre está presente y el APA nos dice dónde tiene que estar presente, ¿no? En la esquina superior derecha es la regla que nos dice que el APA debe estar en todas las páginas enumeradas, ¿no? Nuestras páginas de contenido, ¿no? En la portada y en la contraportada, ¿no? Debe iniciar la numeración 1, 2 y así sucesivamente, ¿no? Y cada página con su número correspondiente sin ningún salto. Esas son herramientas igual que el Word nos los da. ¿Qué es importante, por ejemplo, en temas de numeración? Ya, a ver, yo escribo, ya sé que debo numerar mis páginas, ya sé el formato en el que debo hacer, ya escogí un tipo de letra, voy redactando mi trabajo, ¿no? Desde lo que va a ser una buena portada, una introducción que se viene más adelante, pero dentro de mi texto académico como tal, yo hago referencia a números estadísticos, ¿no? Muchas veces se hace esa consulta, ¿no? Podemos escribir el número como tal en literal o lo tenemos que escribir en numérico. Lo que nos dice la séptima edición del APA es que lo debemos hacer en número. Por ejemplo, el caso que está en el recuadro rojo dice, ¿no? El 80% de la población estudiada demostró tener recursos lingüísticos acordes a su nivel de escolaridad. Es un simple ejemplo, ¿no? Pero el dato estadístico como tal está de forma numérica, ¿no? En cuanto a lo que va a ser la tabla de contenido, el índice, ¿no? Que nosotros utilizamos dentro de lo que es las listas de tablas, las listas de anexos que también podemos tener de imágenes, ¿no? Vamos a ver que en este caso se van enumerando de uno a uno en temas de lo que va a ser introducción, antecedentes, análisis, objetivos, conclusiones, recomendaciones que se hace con números romanos, ¿no? Y el caso de lo que es, vamos a ver aquí, ¿no? Se ve un poco más claro. Dice capítulo 1 en romano, capítulo 2 igual en romano y ya se va desarrollando, ¿no? Otros temas en este ejemplo que les estoy mostrando, pero a la par de ello mostramos que el resto de la numeración como tal va en números arábicos, o sea, no hacemos esa vinculación, ¿no? 1 romano, 1.1 romano, no utilizamos eso, ¿no? Simplemente para los principales títulos o subtítulos, en este caso que vamos a ver más adelante qué tipos de subtítulos dentro de los encabezados existen, vamos a utilizar números romanos y luego arábicos para lo que sería el contenido como tal de estos textos. Siguiente, ¿no? El interlineado es importante y a veces uno dice que chanchulleros utilizan el interlineado doble, ¿no? El que está marcado acá como tal en el 2, ¿no? Dentro de la configuración del propio Word y dicen, pero ¿por qué utilizan ese interlineado, no? Claro, le están dando mayor extensión a su texto, escogiendo la letra más grande, que no sé qué, pero en este caso el APA nos establece que debe ir, ¿no? El interlineado doble, ¿no? En todo tipo de páginas, con excepción de las tablas, que vamos a ver un caso particular en temas de estética, como presentarlas, ¿no? En figuras o apéndices que podamos utilizar. Recuerden, en todo el texto siempre va a ser el interlineado doble. La alineación del texto, y a veces uno dice, ¿no? Ay, ¿por qué también los textos de APA parecen tan desordenados cuando uno los lee? ¿Por qué no están bien justificados? ¿Qué debería ser así? Porque el manual nos explica que la alineación a la izquierda debe aplicar en todo el proyecto y vamos a ver más adelante incluso cómo se ve todo este formato que estoy explicando, ¿no?
Igual alineamos en el Word, en la imagen está claro cómo debemos alinear hacia la izquierda en la selección. Y también hablar de las sangrías, ¿no? El texto ya está tomando forma, ¿no? O sea, ya vamos, uno, tema de márgenes, dos, tema de lo que va a ser la alineación, hacia dónde va, también el tema de la numeración, cómo lo voy a manejar, y ahora el tema de la sangría, que es tan importante. Por eso les decía, algunos cuando leen en formato APA dicen, esto parece muy desordenado, no está como debería presentarse, ¿no? Y vamos a ver que en el caso de cada párrafo, y esto es también regla, ¿no? Inicia una sangría, y esto es 5 espacios con el, si ustedes quieren, con el espaciador, ¿no? En lo que es medición, ¿no? Media pulgada, 1.27 centímetros. Desde el margen izquierdo hasta el inicio de cada párrafo, siempre se pone sangría, ¿no? Obviamente usamos el tab, que está aquí también la prueba de lo que es un teclado que tenemos para la tabulación como tal, y que se aplica en el Word. O sea, no hay mayor inconveniente, no tenemos que inventar la pólvora para poder redactar cada párrafo con esta sangría. ¿Cómo se ve entonces con un formato APA un texto redactado? Ustedes ven por acá en la parte superior, vemos el tema de la sangría o el tab, que está en todos los párrafos, en este y en este, ¿sí? Vemos la alineación hacia la izquierda, no está acá justificado como tal. En el segundo párrafo hago la referencia, pero si ustedes ven, está en los 4 párrafos alineados hacia la izquierda, y el espacio como tal en el interlineado es doble, ¿no? Por eso se ve así. Y este es un texto agradable de leer a la vista, ¿no? No está tan pegado, tan, vamos a decir, estirado el texto que esté justificado, sino está hacia la izquierda, porque es lo que también el manual nos dice. Cada párrafo es atractivo porque inicia con una sangría, y a la par de ello, como les digo, ¿no? Dentro de la lectura es un poco más sencillo leer en dobles espacios para que podamos terminar de hacer nuestra escritura, y además siempre pensando en el lector, en que sea atractivo el texto que vamos a presentar. Importante hablar, y aquí está un dato muy importante que nos muestra el APA en cuanto al abuso de la cursiva, ¿no? Muchas veces tratamos de meter cursiva a todo el texto que encontramos, ¿no? O sea, cursiva, somos los abusivos que utilizamos, y abusivas, ¿no? Cursiva, subrayado, negrita, si puedo lo resalto la negrita. No, el APA que nos dice, ¿no? Para que estos textos que vayamos a redactar tengan también un formato limpio de presentación, es que la letra cursiva se utiliza para lista de referencias, y esta se aplica únicamente a la fuente de la información, ¿no? Lo que van a ser los títulos de libros, que vamos a ver, que lo hemos visto en la sesión que hemos hablado de las citas bibliográficas, que solamente el título del libro para la construcción de la bibliografía va en cursiva, ¿no? En informes, títulos de informes, de páginas web, enciclopedias, ideas también de autores o tesis, acuérdense de las citas que son menores a 40 palabras, entre otros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo se hace la cita en el caso del número de volúmenes asociados, ¿no? Revistas, periódicos, como tal. La cita donde se hace, cuando se hace la nominación de, en este caso, el autor, vamos a decir, de esta revista, y más que eso, el periódico que hace la difusión, ¿no? De las diferencias nacionales en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Que está publicada en La Razón, pero siempre después de poner el título, si ustedes quieren, de tan importante medio de comunicación, va una coma seguida, ¿no? Palabras que están en otro idioma. Muchas veces en redacción académica ustedes se van a encontrar con palabras que no van a estar necesariamente en nuestro idioma castellano, ¿no? Que está totalmente estilizado y diferenciado hacia nuestra forma de hablar. Pero a lo que vamos a utilizar nosotros en APA, y cuando ustedes vayan a leer textos académicos de ciencia política, a ver palabras en inglés que van a encontrar, y sí es importante, porque algunas son adaptadas tal cual al inglés en el caso de la teoría política, para que podamos comprender conceptos, ¿no? Y se quedan con esa misma nominación dentro de lo que es la presentación de los textos académicos. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? El fenómeno político presenta un feedback, como lo muestra la secuencia de los hechos que se presentan. Interesante, ¿no? O sea, el feedback que está en cursiva y está resaltado por propósito en rojo, no va resaltado en rojo, sino que está en cursiva y en rojo resaltado, para que nos demos cuenta que se utiliza también para palabras de otro idioma. Importante, ¿no? Dentro de lo que es la coma y del punto, cuando se utiliza cursiva, siempre de su lado va la coma, no el punto, ¿no? Después de hacer el uso de la letra cursiva. Después, cuando utilizamos igual,
cuando hablamos de anexos, tanto en lo que son los números que representan una figura o diafragma con letra cursiva, o en los títulos de las tablas también, como vemos en el ejemplo. Hablemos de encabezados. ¿Quiénes no han tenido problemas al momento de hacer sus encabezados en sus trabajos académicos, ¿no? Y vamos a ver que con el fin de facilitar los contenidos para que estos sean ordenados, jerarquizados, el manual APA recomienda que estos puedan ser jerarquizados en cuanto a la información que se quiere transmitir, ¿no? Recalcando que los encabezados, dentro de lo que es su redacción como tal, no llevan necesariamente mayúsculas en todo el texto o números como tal, pero llevan una redacción tipo oración, que es interesante conocer qué tipos de encabezados conocemos en el APA, ¿no? Y en este caso ustedes ven en la pantalla derecha el ejemplo como tal, ¿no? El de los encabezados que vamos a ver. Tenemos 5 tipos de niveles de encabezados que vamos a utilizar y vamos viendo uno a uno. El primer encabezado del nivel 1, ¿no? Que está ahí resaltado en rojo, que es el título, ¿no? del tema, que está centrado con negrita, cada palabra iniciando con mayúscula, ¿no? Y obviamente lo que le sigue va a iniciar como tal después del título un nuevo párrafo. Este encabezado, una vez más, recuerden que para este caso sí se permite que esté en negrita y centrado. Es para el único caso que vamos a manejar este tipo de encabezado centrado y con negrilla. Para el nivel 2, ustedes lo ven en color verde. Encabezado 2, que va a estar alineado a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas, o sea, tipo oración, ¿no? ¿Y qué nos muestra este encabezado de nivel 2? Que inicia una nueva idea. Y eso igual vamos recopilando esa información que nos dice que mientras vamos escribiendo, hacemos, si ustedes quieren, ¿no? Vamos contando una historia. ¿En qué sentido? En que cómo hemos ido desarrollando nuestra investigación, y más adelante vamos a ver las partes como tal que tiene que tener un texto académico en precisión con lo que es la relación con el APA. Pero en este caso vemos, ¿no? Este tipo de subtítulos como el nivel 2 nos va a mostrar eso, ¿no? Un nuevo párrafo, una nueva idea que viene a presentarme el autor o autora. Nivel 3, lo ven ustedes en color lila, ¿no? El encabezado de párrafo es tipo sangría, ¿no? Con negritas, mayúscula, minúscula, punto al final, alineado a la izquierda. Está en cursiva porque es parte o subtítulo de este título que estoy presentando como tal en el nivel 2, es parte del nivel 3, ¿no? Y vamos a ver otro tipo de subtítulos. El nivel 4, ¿no? Que nos muestra que está alineado a la izquierda, no se ha variado esa alineación, ¿no? Está en negrilla. Cada palabra está iniciando con mayúscula, con sangría de lo que ya hemos quedado una media pulgada, ¿no? Con un punto final, ¿no? Y el texto inicia en la misma línea. Este texto es importante porque nos muestra que si bien nos está haciendo referencia a un contenido en particular, este va a tener su continuación o su explicación dentro de lo que va a ser mi redacción en el mismo párrafo que está el subtítulo. El nivel 5, ¿no? Este nivel que está en celeste, ustedes lo pueden ver que está igual alineado a la izquierda, está en negrita, en cursiva, porque estoy repitiendo, si ustedes quieren, dentro de lo que va a ser, en el caso particular, ustedes ven también que no está necesariamente en castellano. O sea, recuerden que en otros idiomas sí utilizamos cursiva, pero en este caso, en el ejemplo, está en cursiva, cada palabra está iniciando con mayúscula, con la misma sangría, punto final al finalizar la idea como tal, y el texto que inicia en la misma línea. Importantes los tipos de encabezados, verlos. ¿Por qué? Porque nos permiten, 1, entender que no todos son los títulos centrales; 2, en jerarquizar ideas; 3, en ordenar contenidos, ¿no? ¿Qué idea es secundaria? Es por eso que les aconsejaba que ustedes, cuando hagan la construcción de un texto académico, partan de una lógica deductiva, partan de lo general a llegar a lo específico, que les va a ayudar mucho a construir también tipos de encabezados que vamos a manejar. En la seriación, ¿no? Esta seriación puede ser con viñetas, con números. Si son números para un orden secuencial o cronológico, recuerden que se deben utilizar los números arábicos, ¿no? Seguido de un punto. Y cuando son viñetas, ¿no? Para las seriaciones donde necesariamente el orden secuencial no es importante, deben mantener el mismo orden sintáctico,
¿no? En todos los enunciados. ¿A qué me voy con esto? A que si voy a escoger un tipo, vamos a decir en un momento más qué tipos de viñetas puedo utilizar, voy a utilizar para todo el texto, no voy a ir variando, ¿no? Como un circo, mi texto va a estar con todo tipo de viñetas, ¿no? O sea, seamos también serios al momento de escoger las seriaciones. En este caso, ¿no? ¿Qué tipos vamos a ver en estos ejemplos? Están los guiones, los círculos, los asteriscos como tal, la utilización, y vamos a ver que si deseamos llamar la atención visual sobre los elementos, va a implicar una estructura determinada, ¿no? En este caso, ¿por qué voy a utilizar la seriación con los guiones, ¿no? Para decir, ¿no? Cronología, por ejemplo, ¿no? En primer lugar, este fenómeno de que voy a escribir, en segundo lugar, este otro fenómeno, nos otorga un rango de importancia, de prioridad. ¿Cuándo utilizamos las viñetas, no? Cuando los elementos son frases y no párrafos completos. Por ejemplo, acá una definición de lo que es la ciencia política está marcada igual la viñeta en lo que va a ser no para cronología, no en tema de importancia ni de prioridad, sino por la denominación y en este caso presentación de un concepto de lo que es la ciencia política, que está enmarcado entre una ciencia social que se aboca al estudio y al análisis de las relaciones de poder, no se olviden eso, que están implícitas o explícitas entre la autoridad de individuos, los grupos, las organizaciones, las estructuras, los procedimientos y procesos a través de los cuales se llega a decisiones políticas. Perfecto. Ahora, en el caso, ¿qué viñetas son aceptadas por el APA, no? Si ustedes quieren, hacemos una lista de símbolos. Los más aceptables dentro del APA, ¿no? Son los pequeños círculos, los cuadrados y los guiones que se utilizan, ¿no? Y si son viñetas, acuérdense que son oraciones completas que comienzan cada punto, obviamente en este caso con los guiones que estamos poniendo el ejemplo acá, con una mayúscula y termina también en un punto de una forma adecuada, ¿no? Aquí, por ejemplo, una presentación de concepto de Estado, ¿no? Que es un poco una concepción más moderna de lo que es el Estado, que es más limitado, que es una institución a través de la cual las acciones políticas se organizan en función del bien común, se constituyéndose en una red de relaciones sistémicas regidas por la ley. No olvidarnos esto. Ahora, en tema de tablas y figuras, la anterior semana hemos visto en qué programas construir nuestras tablas y figuras. Tenemos Excel, tenemos SPSS, que también se utiliza, el propio Word, que nos sirve para construir las tablas y figuras dependiendo de los datos que vayamos a utilizar, y eso también nos va a ayudar en la materia de metodología de la investigación. Pero en este caso, en tablas y figuras, ¿cuál va a ser la armonía que le va a otorgar el APA? ¿No? Al momento de crear figuras y tablas, ¿no? Podemos utilizar todo tipo de programas, eso no hay inconveniente, lo podemos hacer. Pero en el caso que podemos utilizar, vamos a ver el ejemplo en la parte derecha de la pantalla, donde vamos a ver que evidentemente el título, recuerden, como recordatorio de lo que es el uso de la letra cursiva, ¿no? El nombre de la tabla, y en este caso del título de la tabla, va en cursiva, ¿no? Solamente vamos a ver que existen líneas horizontales. Está en Times New Roman lo que es la nota de la tabla, si es que hay una fuente de información de esa tabla, y no tenemos la división de las celdas como se hace tradicionalmente en el Excel, ¿no? No están permitidas en el caso de las tablas, ¿no? Hay que hablar de tabla 1, figura 1, figura 2, tabla 2, ¿no? En temas también de armonía. Si voy a escoger denominar tabla, todas las tablas que voy a utilizar van a ser tablas. Si voy a denominar figura, todas las tablas que voy a utilizar van a ser figuras, ¿no? No está permitido utilizar, ¿no? la sufijación de primera tabla, segunda, ¿no? En esa abreviación que estoy presentando. APA recomienda un formato estándar que lo presenta así, donde no se utilizan líneas para las filas ni las celdas, solamente para las columnas, como ustedes pueden ver en el ejemplo que tienen en la parte derecha de su pantalla. La redacción, y aquí vienen elementos importantes, ¿no? Evitar usar adjetivos o pronombres específicos para los sexos, ¿no? Los textos, recuerden que deben ser redactados en tercera persona y preferiblemente en infinitivo. Evitar usar adjetivos, ¿no? El texto, no sé, por ejemplo, ¿no? La investigación es muy buena, o sea,
No usamos adjetivos para calificar nuestros trabajos, ¿no? O pronombres específicos para los sexos. Tampoco hacemos redacción en tercera persona y eso hay que tener mucho cuidado. Generalmente, y eso cuando son trabajos grupales, sí, tal vez, ¿no? Incorporar a unas, vamos a decir, a persona en plural y personas en plural en la redacción. Pero cuando hacemos la investigación de forma, vamos a decir, sola, no redactemos, ¿no? Como al inicio, no confundimos la primera y la tercera persona, ¿no? En primer lugar, realicé la hipótesis, ¿no? Como conclusiones, demostramos que esta investigación es importante, no sé, se comprobó la hipótesis, pero ¿por qué hago esa confusión? Y eso también es algo que tenemos que dejar de lado y por eso nos recomienda, ¿no? Generalmente hagamos la redacción en infinitivo en APA. Ahora, veamos, ya esto en temas de redacción, vamos a ver un poquito más adelante algunos tips más que vamos a ver en tema de mayúsculas, signos de puntuación que son importantes, pero ¿cuáles son las partes de un trabajo según las normas APA? ¿No? Vamos a ver que el APA va a tener una portada, un resumen, un abstract, un cuerpo del documento, y para eso nos va a servir una lección anterior que hemos llevado con una metodología importante de la, vamos a decir, exhibición de la investigación y del texto. Va a tener una introducción, método, va a tener resultados, comentarios o discusiones que se pueden dar, listas de referencias de bibliografía y también apéndices de tablas, figuras, ilustraciones. Las listas de referencia o bibliografía lo dejo y también los apéndices porque son temas que ya lo hemos tratado con el propio texto, que no es necesario explicarlo el día de hoy, simplemente hoy hemos dado un tema homogéneo de estandarización de la presentación de las tablas, ¿no? Como tal. La bibliografía ustedes también ya la saben construir. Y nos vamos a los elementos importantes de la portada, ¿no? ¿Qué debe contener una portada como tal, ¿no? El nombre de una universidad, una institución, eso siempre preséntenlo, ¿no? La facultad donde ustedes están estudiando, el área donde se desarrollan, si es que existiese algún tutor académico, dependiendo del caso, ¿no? Todo esto centrado en la parte del borde superior de la hoja. Y por ejemplo, acá vamos a tener en cuenta cómo se hace también en cuanto a los datos. Vamos a tener el tema de la ubicación y la fecha de publicación, cuando ya se acepte el texto para ser publicado. Y hablar y entender que el título no debe ser demasiado largo cuando hagan textos académicos, ¿no? Es la idea principal del documento. No superen las 12 palabras, ¿no? Y ya acuérdense que es un título nivel 1, va centrado en negrita, ¿no? Y cada palabra está iniciada también ahí, bueno, en el caso particular de los términos más importantes de la oración, dentro de los que son los nombres propios con mayúscula, ¿no? Autor, quién es el autor, la universidad, la institución, la facultad, la ubicación donde se está presentando y la fecha de su publicación, ¿no? No olvidamos un elemento importante como es la numeración. En el caso de vamos a decir que puede tener un trabajo como tal varios autores, ¿no? ¿Qué datos presentamos, ¿no? Son de la misma universidad. Hablamos como ejemplo, ¿no? Dos autores, Andrés Rivas y Carlos Ochoa, y luego la universidad, ¿no? En este caso el ejemplo está como Universidad Militar de Bogotá, Colombia. Si el proyecto tiene 3 autores de la misma universidad, ¿no? Hablamos que presentamos a los 3 autores y el nombre de la universidad. Si el proyecto tiene 2 autores con diferente universidad, a cada autor identificamos con su propia universidad. Y si el proyecto tiene más autores, 3 más o más autores, ¿no? De 2 universidades, a cada autor siempre identificamos, o autores con sus universidades, ya sea que compartan, como en el caso del ejemplo que ven, 2 personas en una misma universidad, siempre identificamos de forma particular. Segundo elemento importante de lo que es un trabajo de presentación con APA, el resumen o abstract, ¿no? Recuerden que hacer un resumen de un trabajo se hace para presentar una síntesis breve y generalizada de los contenidos del artículo que vayamos a presentar. Un buen resumen debe ser preciso, no debe ser evaluativo, ¿no? Debe ser coherente en su redacción, legible y conciso. ¿Por qué es importante tener un buen resumen o abstract? Porque vamos a ver incluso, ¿no? Que está escrito en voz activa, ¿no? El presente trabajo realizó la presentación de la investigación de tal, que me muestre que estoy haciendo
hice esto, ¿no? Eso es voz activa. Debe ser corto, descriptivo, ¿no? Y debemos incluir las ideas y el propósito del proyecto, ¿no? Es recomendable poner los hallazgos y resultados para llamar la atención del lector y como en la figura que ustedes ven, estén muy asombrados acerca de lo que van a leer nuestros lectores, ¿no? Porque recuerden que el resumen o abstract, entre lo que es el contenido, va a tener entre 150 a 350 palabras como máximo. No va a tener más, o sea, en un párrafo muy corto, ustedes deben escribir en un solo párrafo, esta vez sin sangría, ¿no? La primera línea debe estar sin la utilización de la sangría como tal, ¿no? Con las ideas principales y las palabras clave que van a atrapar, si ustedes quieren, a mi lector, ¿no? Claro que es dentro de decisión propia y no obligatorio, ¿no? Pero como es aconsejable, perdón, agregar el título, las palabras clave que estén en cursiva, ¿no? Con alguna sangría de 5 espacios para lo que va a ser las palabras claves, porque son aparte del resumen las palabras que van a atrapar a mi lector, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer el tema de un estudio de la fragmentación de los sindicatos en Bolivia, ¿no? Desde el 2006 al 2021. Palabras clave, ¿no? Fragmentación, prebendalismo, todo lo que va a ser neutralización, por ejemplo. ¿A quién no le gustaría con esas 3 palabras clave leer este texto, ¿no? De investigación. ¿Y cómo va entonces un resumen? ¿Cómo se ve en APA como tal? Con el título identificado, porque va en la parte, vamos a decir, después de la presentación de todo lo que es la portada del resumen, me presenta, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la propia descripción de lo que es un resumen, en un párrafo muy corto, que recuerden que no tiene sangría, y me muestra también las palabras clave, ¿no? No es obligatorio usar las palabras clave, pero sí asegúrense que si van a utilizar palabras clave, el título o la denominación de palabras clave como tal de la identificación de las mismas esté en cursiva. Vamos a ver, por ejemplo, ahora el cuerpo del documento. Para eso nos va a servir mucho lo que hemos visto en una clase anterior, lo que va a ser el método IMRD, ¿no? Acuérdense de este método, porque nos va a mostrar la estructura general, ¿no? Que nos va a presentar toda la extensión del trabajo académico que vamos a utilizar. De acuerdo a la numeración, el cuerpo del texto debe ir después del resumen, todo el desarrollo de las ideas que yo voy a presentar, ¿no? Y en este espacio debemos señalar ideas, argumentos, ¿por qué estoy señalando esta hipótesis de investigación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué fundamentos tengo acerca de este tema principal que he escogido estudiar? Voy a desarrollarlo todo en esa parte. Tanto una parte que puede ser contextual y otra conceptual, que me va a ayudar también a entender toda la relación que estoy haciendo, obviamente con temas de metodología también, en cuanto a la defensa de una hipótesis que yo pueda tener. ¿Cómo se ve el cuerpo de un documento dentro de APA? Como está acá el ejemplo, es una parte larga y recuerden no escribir también párrafos muy largos, más de 10 líneas, no dentro de los párrafos. Después de ese elemento, ¿qué viene? La introducción. La introducción, ¿qué va a hacer? O sea, el resumen es súper corto, ni siquiera abarca lo que va a ser la introducción. Lo que sí va a ser la introducción es mostrarnos el problema específico de estudio, ¿no? Y nos va a describir la estrategia de investigación que hemos utilizado dentro de la redacción de nuestra investigación, valga la redundancia. ¿Por qué, no? Esta página, y se recomienda no pasar una página dentro de lo que es la redacción de una introducción, se centra en dar explicación a la importancia de un problema de investigación. Describimos trabajos previos, si es que lo existen, haciendo referencia a lo que nosotros hemos realizado como hallazgo, porque recuerden que cada investigador tiene su propia visión sobre el problema de investigación a ser estudiado. Vamos a mostrar los objetivos, a exponer la hipótesis para que el lector sepa qué cosa voy a leer y con qué referencia, ¿no? Y su correspondencia con el diseño de la investigación como tal, diseño entendido en que va a contemplar toda la investigación, desde el problema, objetivos, hipótesis que me dan resultado como la investigación. Al escribir una introducción se debe ser claro, ¿no? Y debemos responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los objetivos principales y secundarios de mi proyecto? ¿No? Hablar de la introducción es responder ese principal objetivo. ¿Lo quiero mostrar? Sí. ¿Cuál es el principal problema y cómo puedo dar una posible solución? ¿Lo hago dentro de mi trabajo? Lo tengo que mostrar en la introducción.
Una tercera pregunta, ¿no? ¿En qué se diferencia este proyecto en particular que yo he hecho con relación a otros proyectos que ya están escritos? Puede ser que estén 8, 9, 10 proyectos, ¿no? Si es que hay otros proyectos, los comparo y digo, este es diferente por esto. Una cuarta pregunta, ¿cuál es el diseño de investigación y la hipótesis del problema? Lo tengo que mostrar. Y recordar que la introducción se inicia en una página nueva, se identifica con una cornisa, ¿no? Y el número de la página 3, en este caso, de lo que venimos haciendo dentro de la numeración. ¿Cómo se ve una introducción en APA, ¿no? Saben que no lleva un título como tal, ¿no? Se recomienda, y bueno, si se puede poner el tema de la introducción general al trabajo, está la numeración, ¿no? Y aplicar la sangría a la primera línea que se hace en cada párrafo y con la alineación de la izquierda, como ustedes lo ven acá. Seguimos, ¿no? El método, ¿qué es hablar del método? Y esto ustedes lo deben estar viendo también en métodos de investigación que lo están revisando en ciencia política, ¿no? ¿Qué hacemos cuando describimos el método en la redacción académica, ¿no? A detalle es que debemos describir cómo se ha realizado el estudio, paso a paso, incluyendo definiciones conceptuales, operacionales, ¿no? Y en este caso también de operacionalización de variables, porque manejamos hipótesis empleadas en un estudio. Esta página que está dedicada a describir el método nos permite a nosotros mostrarle al lector, ¿no? La confiabilidad de nuestros resultados, es decir, de verdad esta hipótesis de investigación en ciencia política está corroborada por esto. Esto es lo que he hecho, así he manejado mi hipótesis, así he identificado las variables y las he operacionalizado. Que es importante hablar dentro del método, ¿no? Hablar de si es que existiese, ¿no? Un trabajo de campo, manipulaciones experimentadas, utilizadas, procedimientos de muestreo, tamaños, precisiones de muestras, si es que he hecho en el caso de mi trabajo de investigación, enfoques de medición que he utilizado, ¿no? De enfoques cuantitativos que seguramente he manejado, el diseño de la investigación, desde qué punto he partido hasta qué punto he llegado dentro de la construcción de la misma, ¿no? Recuerden que para el método y en su estructura podemos utilizar subtítulos si es que se requiere hacer una descripción mucho más detallada. ¿Qué también se incluye? Cuando ustedes hagan trabajos grupales y en este caso puedan recolectar información de forma, vamos a decir, grupal, es importante hacer esta descripción de los participantes, ¿no? En la que describamos el rol de cada uno de los procedimientos empleados y también de quienes han sido parte de este equipo de trabajo. Es importante incluir en las subsecciones solo la información esencial, ¿no? Para comprender y explicar el estudio de investigación. El método, si es una actualización de algún proyecto que previamente había sido presentado, yo desde mi punto de vista y también desde la coherencia científica voy a mostrar actualización de que es actualización de otro producto académico, es decir, en referencia a este producto académico que hace que estudia los movimientos sindicales desde el 2006 hasta el 2013, yo voy a hacer una actualización hasta el 2021 en cuanto a lo que se presenta en esos movimientos sociales, ¿no? Perfecto, es necesario mostrarlo en la parte de los resultados. ¿Y qué hacemos con los resultados? Toda la investigación la he estructurado, la he venido redactando y cuando presento esta información, este nuevo hallazgo que he realizado en los resultados, ¿no? Es ahí donde resumimos los datos recopilados, el análisis de los datos mismos, ¿no? Que sean sobresalientes para el escrito que vamos a redactar, ¿no? Obviamente tiene que estar en detalle los datos que he encontrado y justificar finalmente las conclusiones a las cuales se ha arribado a través de la corroboración de hipótesis con las variables, con indicadores que haya podido yo construir de las mismas variables que me permitan decir, evidentemente este problema de investigación es único, está comprobada la hipótesis y me permite en este caso justificar lo que yo he concluido. Importante, no se olviden en esta parte de los resultados poner todos los datos relevantes y no contrar esas expectativas si es que las hay. Los hallazgos significativos, ¿no? O no significativos, ¿no? ¿Cuáles poner? Obviamente los significativos, no los significativos, ¿no? Si es que hay datos que no son necesarios que mencionar, no necesariamente los tengo que poner. Información importante sí va en los resultados. Claro que esta parte de los resultados también nos muestra estadísticas, encuestas, análisis auxiliares que se realizan, análisis auxiliares, eventos adversos, qué es lo que pasó con toda la construcción de mi investigación, ¿sí?
Comentarios, y aquí que va esta parte de los comentarios dentro de la construcción de nuestros textos y la redacción del informe como tal, ¿no? Es para examinar, interpretar y calificar los resultados que obtenemos, ¿no? Hacemos énfasis en las consecuencias teóricas o prácticas de los resultados que hemos hallado, y los resultados vamos a mostrarlos, ¿no? Que sean breves, directos. Si es que estos pueden combinarse, vamos a decir, con los comentarios, claro que sí, pero en este caso, ¿qué hacemos con los comentarios? Decimos, evidentemente, ya para esta parte sí he corroborado mi hipótesis, en los resultados he demostrado, y lo combino, ¿no? Diciendo, esta ha sido la parte más importante del hallazgo de mi investigación. Lista de referencia, recuerden todo lo que podemos referenciar, desde libros, páginas web, blogs, revistas, ¿no? Sin modificar la redacción, respetando a los autores. Eso ya lo hemos visto en una clase en particular, donde hemos hablado de la forma de referenciar, ¿no? Es importante hacer mención y recalcar que debemos referenciar en una página totalmente nueva. Esta lista de referencias se construye en una página nueva, y dentro de lo que es la palabra referencia, ¿no? La primera palabra debe aparecer mayúscula, ¿no? Y la primera letra y luego minúscula en cuanto a lo que son referencias como tal. Las entradas de referencias deben ir a doble espacio, y únicamente recuerden, el título de la fuente debe ir en letra cursiva. En el caso del APA, y esto también en temas de cómo se arma este listado, todas las referencias deben estar con sangría, eso no se olviden. A partir de la segunda línea ya se utiliza una primera sangría normal en la primera, y en la segunda línea de los autores que voy a ordenar, no se olviden, de forma alfabética, como hemos aprendido, va como sangría francesa. Todo proyecto, texto, referencia de redes sociales que he utilizado, videos, todo debe estar en el texto para tener también, vamos a decir, un comportamiento adecuado, ético, dentro de nuestra presentación del trabajo. Y cada URL también tiene que estar enlazada por hipervínculos para también darle credibilidad. Las referencias se ven así. Esto se construye también, y aquí ven ustedes esa diferenciación en cuanto a las sangrías, ¿no? Pero a la par de ello, siempre hacer la construcción en orden alfabético de los autores, las autoras, todos los textos académicos que hemos utilizado para construir las referencias, ¿no? Importante dentro de la aplicación de lo que es las mayúsculas y minúsculas como tips de redacción, ¿no? Saber que estos datos importantes, ¿no? Que 5 de cada 10 estudiantes suelen cometer errores relacionados con la correcta aplicación de la capitalización de un trabajo, ¿no? En formato APA. ¿Por qué? Porque confunden, ¿no? Las directrices generales de cuándo, cómo, por qué, ¿no? Se debe cambiar el formato en mayúscula y minúscula, y no es tan difícil de aplicar. Vamos a ver por qué. En el caso de las mayúsculas, recuerden que para los títulos, cada encabezado va a representar una estructura general de un proyecto académico. Entonces, ¿no? Vamos a ver en los niveles 1, 2 y 3 que manejamos mayúsculas, debe ser el uso tanto de mayúsculas como minúsculas, ¿no? Cada palabra nueva debe iniciar en mayúscula, y las secundarias deben mantenerse en minúscula. En título nivel 1, para utilizar dentro de la estructura general del proyecto, las palabras que inicien en la denominación del título 1 deben permanecer en mayúscula y tener el formato de negrita. En título 2, no se olviden, las secciones que son partes del proyecto, por ejemplo, ¿no? El título métodos se puede dividir, ¿no? En métodos de muestreo o análisis de datos. En cada palabra importante que estoy manejando, métodos muestreo, está con mayúscula, ya igual que análisis de datos. En nivel 3 del título como tal, inicia un nuevo párrafo con letra cursiva, y ya cada palabra nueva que yo voy a presentar, si es que es trascendental en cuanto a su denominación, no olvidar también los nombres propios, y también a los autores, evidentemente con sus nombres propios como tal y sus propias teorías con mayúscula, ¿no? Recuerden que luego también de un punto seguido, punto aparte, viene una mayúscula. Después de la utilización de un guión, cuando hacemos la utilización del guión para aclarar alguna idea, nuevo párrafo, viene una mayúscula. La primera palabra en un título o subtítulo para cualquier tipo de nivel es en mayúscula. En los títulos que se presentan tablas y figuras, la primera letra de estos son mayúsculas, ¿no? También, ¿no? Las palabras que indiquen nombres propios, muchas veces ahí tenemos errores, ¿no? O países, para presentar una estructura, por ejemplo, de trabajo con APA,
portada va con mayúscula, la introducción con mayúscula y la discusión como tal con mayúscula. Cuando utilizamos las minúsculas, ¿no? Cuando los utilizamos en palabras secundarias, que son de 3 letras, menos de un título, encabezado, ¿no? En los conectores de la ACN, digamos, ¿no? Las conjunciones cortas, y, si, ni, o, así, que, en preposiciones cortas como, en, por, para, de, por, a, vía, artículos, la, el, lo, las oraciones incluidas en el trabajo escrito que vienen después de la mayúscula van con minúscula. Como se ven así, ¿no? Si respetando también nombres propios, en caso del segundo párrafo, Julio Verne en Italia solía decir 2 puntos, mientras ya voy aportando dentro de lo que es la construcción de la utilización de las mayúsculas y minúsculas, saber identificar cuándo utilizarlas, ¿no? No abusar de ellas, y no iniciando de forma general todos los párrafos con mayúsculas. ¿Cuándo usar coma, no? Punto y coma, cuándo utilizar el guión como tal. La coma, cuando lo utilizamos, la coma cuando incluimos, la incluimos después de un último elemento, ¿no? De una serie de elementos que estamos escribiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de unidades de medida, ¿no? Peso, la altura y profundidad. Antes del y siempre viene la coma, no se olvide, ¿no? Y cuando también se desea unir 2 cláusulas independientes en una misma oración, ¿no? El estudiante terminó la encuesta de primeras, coma, realizó un examen, coma, tomó un descanso para sacar descripciones. Para separar los incisos y aclaraciones, ¿no? Aquí un ejemplo muy colombiano que también va a ser referenciado al finalizar esta sesión. El metro de Medellín, procedente de la estación de San Javier, coma, detuvo su camino por observadero, o sea, para la conexión de las ideas. La palabra pero, sin embargo, siempre deben incluirse luego de un punto y coma como tal, ¿no? Y aquí va, el salario mínimo aumentó en un 6%, coma, pero aún no es una alza significativa. ¿Cuándo utilizar punto y coma? Y esto igual alguien me consultaba, ¿no? ¿Por qué no utilizamos tanto punto y coma y más utilizamos comas? Se utiliza el punto y coma para separar las oraciones de una misma serie, ¿no? Cuando en medio de ellas ya se han utilizado al menos 2 comas, ¿no? Los participantes eran Andrés, y aquí en denominaciones particulares, el ingeniero, Brian, el arquitecto, Camila, el terapeuta, Carlos, el coma, el doctor, ¿no? Cuando son diferenciaciones muy particulares que se hacen, porque es entre un punto seguido y una coma, el punto y coma. Antes de incluir un conector adversativo, ¿no? En este caso que es concesivo o consecutivo, pero más, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, es decir, ahí vienen las punto y comas como tal. Las limitaciones del proyecto fueron muchas, punto y coma, sin embargo, los resultados fueron los esperados, ¿no? Y las dudas se resolvieron pasando el tiempo. Perfecto. ¿Cuándo utilizar punto? Para dar fin a una oración, un párrafo, para indicar la inicial de un apellido o nombre. Cuando se desea también incluir una abreviatura, que lo vamos a ver más adelante, se utiliza el punto, como está en el ejemplo en la parte derecha de la. Cuando se utiliza un guión, cuando se separan adjetivos o términos compuestos, para separar rangos numéricos, y cuando se incluyen periodos de tiempo, ¿no? Generalmente se utiliza también para aclarar ideas, pero nos permite utilizar el guión, referencias para hacer aclarativos los textos que vamos a utilizar. Corchetes, ¿no? Recuerden que cuando presentamos abreviaturas se puede utilizar los corchetes. Para insertar un texto, una cita textual, también se utilizan corchetes, no solamente paréntesis. Y para incluir resultados de una tabla, un diafragma, figura dentro de un paréntesis se utiliza. ¿Cuándo utilizamos las abreviaturas y por qué es también importante saber utilizarlas en la redacción? ¿Las abreviaturas se deben explicar en el momento del primer uso? Sí, es una pregunta, ¿no? ¿Se usan al inicio? Sí, porque antes de, ya digamos, por ejemplo, hablábamos de ONU, ¿no? En la otra ocasión, de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? No todo el mundo va a saber ONU, qué significa, por también al público que va dirigida mi texto académico, mi investigación. Entonces, ¿no? Yo puedo utilizar las siglas, ¿no? En la primera aclaración de Organización de Naciones Unidas, entre paréntesis ONU, ¿no? Para las abreviaciones, acrónimos, y vamos a ver también con qué reglas se utilizan las abreviaciones. Las abreviaturas deben definirse, explicarse en el primer momento de su uso, si está aclarado, ¿no? Podemos hacer abreviaturas cuando utilizamos, por ejemplo, ¿no? La abreviación, por ejemplo, .p.e. podemos hacer, ¿no?
Y aquí vamos utilizando, en el caso particular de la redacción, los participantes tuvieron diferentes retos, por ejemplo, salto de cuerda, juegos de concentración y lo que sigue en el texto, ¿no? Cuando hablamos de utilización de por ejemplo, ¿no? Cuando también utilizamos abreviaturas, a la par de las siglas que hemos utilizado en el ejemplo como tal anterior, en unidades de medida, abreviaturas estadísticas, solamente así es que incluyen número. Por ejemplo, acá 17 mgs, que son, ¿no?, el peso exacto de una hormiga de 7 miligramos, y cada, por ejemplo, un bulto de cemento pesa 14 kilogramos. Perfecto, ahí va con número. Si la abreviación es familiar o altamente o globalmente conocida por los lectores, ¿no? Cada habitación tiene un ancho de 13 metros, ¿no? O sea, hacemos la aclaración, ¿no? El tema de la avenida, sí, de hecho está la avenida 43, avenida también está con abreviación, porque es algo comúnmente conocido. Las abreviaturas como tal, y aquí vemos, ¿no? Definiendo en el caso siempre antes la palabra que voy a abreviar, utilizando, ¿no? Universidad Militar Nueva Granada, entre paréntesis, UMNG, realiza una charla, y en las siguientes referencias que haga del texto de esta unidad, por ejemplo, académica, que está en la abreviación, voy a hacer simplemente la mención de las siglas, ¿no? Acuérdense de la abreviación para el tema de las de temas conocidos tales como extensiones, ¿no? El tema de metros, no se necesita hacer esa aclaración entre paréntesis y simplemente se hace la abreviación. Esto es todo en el marco del avance del día de hoy. Es importante que aprendamos a redactar en forma ordenada, una vez más les digo, con mucho acierto. Creo que, y digo que puedan utilizar los mapas conceptuales para jerarquizar ideas y no se confundan. Tampoco se frustren, ese es un consejo importante que nos decían muchos profesores. No se frustren si al primer momento no les sale el texto, no les va a salir en la primera revisión. Siempre estos textos, recuerden, hacemos una revisión de los mismos que nos va a servir ¿para qué? Para más adelante también tener expertise en redactar textos académicos. No se rayen con el APA. El Word tiene esa configuración, pero mejor si ustedes aprenden estos tips tan importantes porque les va a servir para más adelante. Quién sabe que ustedes estén publicando artículos científicos de hallazgos que hagan sobre la ciencia política boliviana. Que tengan un muy buen día, una muy buena jornada. Nos vemos en la siguiente clase donde vamos a aprender más elementos de lo que vamos a redactar. Saludos cordiales.